Vamos a continuar hoy con la sexta clase del Mahaparinibbana Sutta, los últimos días del Buda. Y en la clase anterior nosotros estudiamos la cuarta parte. Nosotros estudiamos ayer, exploramos el Buda que parte de la ciudad de Vesali por última vez, la mirada del elefante, y después continúa el viaje, congrega a los bhikkhus y todos los bhikkhus que saben que el Buda va a morir en un periodo cercano, se van uniendo en esta enorme procesión de camino, digamos, hacia el norte. Entonces después vimos la exposición de las cuatro grandes autoridades y la historia de Chunda, el hijo del orfebre. El Buda come su última comida en Pava, en el bosque de mangos de Chunda. Entonces el Buda arriba la noche anterior al bosque de Chunda, se aloja ahí con un gran grupo de bhikkhus, y Chunda lo invita al día siguiente. El Buda acepta, y en la mañana siguiente temprano el Buda va y acepta esa comida, la última comida vimos, y esa comida de puerco tierno, de acuerdo con el sutta y también con el comentario. Y después de que el Buda come, tiene un ataque de disentería, pero el Buda soporta eso con atención y clara comprensión, y después el Buda se pone en camino rumbo de Pava a Kusinara, que dijimos que son aproximadamente 8 kilómetros, un poco más, o sea, de que es una distancia. En la época del Buda la medida de distancia era la yojana, ¿no? O sea, de que una yojana son aproximadamente 9 millas. Esos 9 millas son como 15, 16 kilómetros, ¿no? Entonces se dice de que la distancia entre Pava y Kusinara son 3/4 yojana, o sea que son aproximadamente entre 8 y 9 kilómetros. Entonces el Buda se pone en camino, pero está exhausto, se sienta debajo de un árbol y le pide a Ananda de que le traiga agua. ¿Se recuerdan eso? Uh-huh. Pero habían pasado una caravana de carretas, de 500 carretas, y Ananda le dice de que no, que el agua está turbia, pero el Buda le insiste, y cuando va Ananda el agua se ha vuelto limpia, entonces, y recoge agua y le puede ofrecer agua en el bowl, en el tazón al Buda. El Buda bebe agua, y después se encuentra con el príncipe el joven Mala Pukusa. Tienen una conversación, y después vimos de que el Buda continúa camino hacia el río Kukuda, ¿no? Donde el Buda se baña en el río Kukuda, y después el Buda da instrucciones al Sangha con relación a Chunda, porque Chunda puede tener remordimiento porque ha recibido la última comida del Buda, ¿no? Entonces el Buda dice de que de todos los ofrecimientos de comida hay dos que son los mejores, y uno es el ofrecimiento antes de su iluminación, y el otro es el ofrecimiento antes de su muerte. Entonces de esa manera, ¿no? Entonces el Buda da instrucciones que se le diga a Chunda de que en realidad ese ofrecimiento va a ser para beneficio de él por mucho tiempo. Y finalmente, al final de la cuarta sección, el Buda pronuncia un udana, un verso de alegría, y ahí terminó la
la cuarta sección, y ahora vamos a ver la quinta sección, que es una sección bastante más extensa. O sea, vamos a ver la quinta parte del discurso. Y en realidad la quinta parte del discurso comienza y tiene lugar y se desarrolla en Kusinara. Es todo solamente un día, ¿no? Desde que come la comida, cuando Chunda le ofrece en la mañana, todo esto que nosotros vamos a ver ahora transcurre en menos de un día, porque el Buda va a morir en la siguiente sección, en la siguiente parte del discurso. O sea en esta sección el Buda va a ir a Kusinara, y ahora vamos a ver qué pasa ahí. O sea, entonces la próxima sección, o sea, de que en realidad esto es menos de un día todo lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, esta es toda la quinta parte, como pueden ver, muchísimas secciones. Entonces los árboles sala gemelos es donde el Buda se recuesta en la postura de Mahaparinirvana, que en la primera lámina ustedes vieron que esa ahí está ahí. Bueno, ya después vamos a hablar de la primera página de la portada. Mañana les voy a contar un poco de la historia de esa escultura que está ahí. Y después la segunda sección es el venerable Upavana, que es un monje que lo estaba abanicando el Buda cuando estaba ya acostado en su lecho final entre los árboles sala. Y después el Buda habla sobre los 4 lugares que hacen surgir sentido de urgencia, que vamos a ver eso. Exposición de las preguntas de Ananda, individuos merecedores de una stupa, cualidades maravillosas de Ananda, la exposición acerca del Mahasudasana y el homenaje de los malas de Kusinara. O sea, eso ocurre en la primera parte de la noche. Todos los malas, o sea, el Buda muere al final de la tercera parte de la noche. La noche tiene 3 partes, 3 vigilias. Entonces durante la primera parte de la noche los malas le van a rendir homenaje al Buda, y después al comienzo de la segunda parte de la noche es la historia de la asceta Ranti Subhada, que también eso lo vamos a ver en más detalle. Entonces, y en la tercera parte de la noche, al comienzo, es ya la sexta parte, que son las palabras finales del Buda. Entonces ahora veamos, entonces comencemos con la quinta parte. Entonces vamos a ir traduciendo, mostrando aparte de las traducciones las partes importantes, y la otra va a ser un relato. Pero después el sublime se dirigió al venerable Ananda. Ven, Ananda, vamos a la orilla extrema del río Hiranyavati, a la curva de Kusinara, al bosque de árboles sala de los malas. Sí, venerable, respondió el venerable Ananda al sublime. O sea, de que después el sublime, acompañado por un gran grupo de bhikkhus, se acercó a la orilla extrema del río Hiranyavati, a la curva de Kusinara, al bosque de árboles sala de los malas. Habiéndose acercado, se dirigió al venerable Ananda. Ven, Ananda, prepara un lecho con la cabeza hacia el norte de los árboles sala gemelos. Estoy exhausto, me recostaré. O sea, de que tratemos de visualizar, ¿no? O sea, de que el Buda estaba acompañado de, no sé, una multitud de bhikkhus. El comentario, bueno, ahora no lo traje, pero dice de que era impresionante la cantidad de bhikkhus. No había ningún bhikkhu que no estaba siguiéndolo hasta llegar ahí, ¿no? El venerable Ananda preparó un lecho entre esos 2 árboles sala gemelos que estaban en flor, aunque no era la estación, y el Buda se recostó con la cabeza hacia el norte en la postura de león sobre su lado derecho. O sea, de que, o sea, esa es la primera lámina de todas las presentaciones, ¿no? Es un poco la postura esa de
el Buda recostado a su lado derecho, en Mahaparinirvana. O sea, eso son las flores del árbol. El árbol sala es un árbol muy hermoso. Si ustedes van ahí a visitar Kusinara, todavía hay un bosque de árboles salas. Hay un parque ahí arqueológico importante, ¿no? El nombre científico del árbol sala es Shorea robusta. Si ustedes hacen una búsqueda en Wikipedia o en Google, van a poder ver muchos árboles sala ahí. No sé si aquí en México habrá. ¿Usted no sabe? No lo ubicamos. Porque el clima es propicio. Cuando lo de Palaguana también salió de los árboles sala. Oímos en el discurso de Palaguana y anduvimos buscando. Y sí vimos las flores y todo. Yo le comenté a Pilar y todo, pero ¿No encontraron? Sí. ¿Sabe lo que podríamos hacer? Yo estoy en contacto con la gente del Jardín Botánico aquí, Clavijero, y el Instituto de Ecología. Okay. A lo mejor ellos nos pueden ayudar en eso, ¿no? Sí, fácil. O sea, porque van a venir aquí la semana que viene. Entonces a lo mejor sí. Entonces a lo mejor ellos nos pueden traer árbol sala, ¿no? Sí, ¿no? Pero supongo yo que debería haber en México, ¿no? ¿Hay algún jardín botánico nacional aquí, aparte de Jalapa? ¿Toluca? En Toluca. ¿Sí? Pues a ver, ¿hay algún biólogo aquí o hay algún biólogo o alguien que se dedica a la... No, ¿no? A Ricardo le podemos preguntar, A Ricardo, por favor, ¿no? Para que investiguemos. Sí. O sea que el árbol sala también está cuando el Buda nace, ¿no? O sea de que y esa estatua es la estatua que está en Kusinara actualmente. Es una estatua que se puso, no sé, a lo mejor del siglo V, VI, no, pero es una estatua de piedra muy grande. O sea que bueno, eso está ahí al frente de la estupa, que yo ahora les voy a mostrar la foto. Esa es la postura del león, ¿no? Que se llama, no así, con un pie encima de otro. Normalmente cuando el Buda se acuesta en esta postura del león, si ustedes ven el Samgiti Sutta, se recuesta, pero ahí en el Samgiti Sutta dice, se acuesta en la postura del león con la tensión para levantarse. Pero aquí en el Mahaparinirvana Sutta ya no dice eso, no, con la tensión plena a levantarse, ¿no? Claro, o sea, en el Samgiti Sutta son 10 años, pero claro, aquí el Buda se acuesta ya para no levantarse, ¿no? Y esa es una vista más de cerca de la misma estatua. O sea, normalmente está cubierta con una túnica esa estatua ahí en Kusinara, pero si ustedes le piden a los monjes ahí, les pueden sacar la túnica, o a la mañana siempre hacen sus tareas de limpieza y le ponen flores. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver la estatua. Es una estatua de piedra, color negro es la piedra, no sé exactamente cuál es. Y ese es un lugar muy bueno para meditar. O sea, mucha gente va ahí a meditar, ¿no? Y normalmente hay gente meditando todo el tiempo en ese lugar. Es muy tranquilo. Bueno, entonces después el sublime se dirigió al venerable Ananda. Ananda, los árboles sala gemelos están en plena flor, aunque no es la estación de flores. Ellos, en reverencia al Tathagata, esparcen, diseminan flores en el cuerpo del Tathagata. O sea, de que toda esta sección tiene mucha poesía, digamos, ¿no? De que dice de que llovían flores, ¿no? No solamente de los árboles, sino flores celestiales, ¿no?
Entonces, también flores celestiales Mandarava caen del cielo. Estas, en reverencia al Tathagata, se desparraman, esparcen, diseminan en el cuerpo del Tathagata. También polvo de sándalo celestial cae del cielo. Este, en reverencia al Tathagata, se desparrama, esparce, disemina en el cuerpo del Tathagata. Eso es lo que el Buda le dice a Ananda. También, en reverencia al Tathagata, instrumentos musicales celestiales suenan en el cielo. También, en reverencia al Tathagata, cantos celestiales se escuchan en el cielo. Ananda, así el Tathagata no es suficientemente honrado, reverenciado, estimado, venerado o adorado. O sea, de que el venerable Ananda no tenía ningún poder para darse cuenta de todo eso. Por eso el Buda le está relatando eso. Pero esto es importante. En referencia a instrumentos musicales, bueno, así, Ananda, así el Tathagata no es suficientemente honrado, reverenciado, estimado, venerado o adorado. Pero Ananda, ese bhikkhu, bhikkhuni, o seguidor laico o seguidora laica, que mora practicando la doctrina, que esté en conformidad con el Dhamma, practicando correctamente, que anda de acuerdo al Dhamma, él o ella honra, reverencia, estima, venera y adora al Tathagata con la superior reverencia. Bueno, aparecieron los bhikkhunis. Lo que ustedes que estaban ahí reclamando. O sea, son palabras del Buda eso. Yo creo que sí había bhikkhunis, y bueno, es un supuesto, ¿no? Porque cuando vienen las 4 recomendaciones, y antes de las 8 congregaciones, él habla de también ahí habla de los bhikkhunis, lo que pasa es que no leímos ahí. Sí. Entonces, vaya, está en el No, y también toda esa procesión que se va formando a partir de Vesali, ¿no? Para acompañar al Tathagata, al Buda hasta su muerte, ¿no? Ahí el comentario dice que nadie se quedó. O sea, de que cuando el Buda iba pasando todos iban, ¿no? Y entonces ya ahí el comentario se pregunta, pero ¿cuántos son? Pero, o sea, no puede dar, no se dan números, pero o sea, se habla de una cantidad enorme, muy grande de gente que iba, no solamente monjes y monjas, sino también laicos, ¿no? Sí, pero se dice ahí. Laicos. Sí, laicos y laicos. Sí, es que habla así de laicos y laicos. Ajá. Entonces la mejor forma de reverenciar al Buda no es, ¿no? Con ofrecimientos o a veces con postraciones, o sea que también, bueno, son importantes, sino practicando el Dhamma, ¿no? Porque había la historia también de un monje, ¿no? que se fue a practicar el Dhamma cuando el Buda estaba enfermo, y los otros monjes lo regañaron y todo lo demás, pero el Buda dice, no, ese monje me está representando a mí practicando. No, okay. Por lo tanto, Ananda, morad practicando la doctrina que está en conformidad con el Dhamma, practicando correctamente, andando de acuerdo al Dhamma. Así, Ananda, vosotros debed entrenaros. En esa ocasión, el venerable Upavana estaba parado frente al sublime, abanicando al sublime. Después, el sublime despidió al venerable Upavana. Muévete, bhikkhu, no estés parado frente a mí. Entonces al venerable Ananda se le ocurrió a este venerable Upavana ha sido asistente del sublime por mucho tiempo, próximo, cercano, pero ahora el sublime, en el último momento, despide al venerable Upavana. Muévete, bhikkhu, no estés parado frente a mí. ¿Cuál es la causa, cuál es la razón por la que el sublime despide al venerable Upavana? Muévete, bhikkhu, no estés parado frente a mí. Entonces el venerable Ananda le dijo esto al sublime: venerable, este venerable Upavana ha sido asistente del sublime por mucho tiempo, próximo, cercano, pero ahora el sublime, en el último momento, despide al venerable Upavana. Muévete, bhikkhu, no estés parado frente a mí. Usted ve como el lenguaje directo, ¿no? O sea,
Lo piensa primero, después lo dice, lo repite en Pali, ¿no? Ananda. A ver. Ananda, la mayoría de los devas de los 10 sistemas universales están congregados para ver al Tathagata. Ananda, por 12 leguas, todo alrededor del bosque de árboles sala de los malas, en la curva de Kusinara, no existe un solo lugar del tamaño de la punta de un pelo que no esté ocupado por devas de gran poder. O sea que 12 leguas en realidad es 12 yojanas. Y yojanas, yo dije que una yojana, ¿cuánto tenía? 9. ¿No? 15 kilómetros. Como 15 kilómetros. No, o sea, 12 por 15. No, o sea, porque la yojana es eso. No. Ahora, en la edición del Sexto Concilio, si ustedes se interesan en los números, en la edición del Sexto Concilio dice: Dasasu loka datusu, ¿no? O sea, de que en realidad en la edición del Sexto Concilio dice de los 10 universos, ¿no? O elementos universales, ¿no? Pero la edición de Sri Lanka dice 10.000 universos. ¿No? Entonces, bueno. Pero bueno, son muchos ya, ¿no? Pero a lo mejor la edición de Sri Lanka, ¿no? Es correcto. Que entonces, por eso el Buda despide a Upavana, que se mueva porque lo quieren ver. Ananda, los devas están molestos, realmente hemos venido desde lejos para ver al Tathagata. Raramente los Tathagatas, los Arahants, los completamente iluminados, surgen en el mundo. Hoy, en la última vigilia de la noche, será el Parinirvana del Tathagata. Pero este bhikkhu poderoso está parado frente al sublime, bloqueando la vista. Nosotros no tendremos la oportunidad de ver al Tathagata por última vez. Parece una broma, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, ahí termina la sesión de Upavana. En la sesión de Upavana, bueno, hay otras cosas, pero sigamos. Ahora vienen los 4 lugares del sentido de urgencia. En esta sección, el venerable Ananda le pregunta al Buda sobre los lugares de peregrinación después de su muerte. Veamos este pasaje sobre los 4 lugares de peregrinaje. Ahora, por favor, tomen nota de cómo es la pregunta de Ananda. O sea, es como si Ananda no quisiera decirle al Buda que se va a morir el Buda. No, miren cómo parafrasea, cómo se hace la pregunta. Venerable, en el pasado bhikkhus en diferentes regiones que habían completado la residencia de lluvia venían a ver al Tathagata. Nosotros teníamos la oportunidad de reverenciar a esos estimados bhikkhus, ¿no? Pero venerable, después del deceso del sublime nosotros no tendremos la oportunidad de ver, no tendremos la oportunidad de reverenciar a esos estimados bhikkhus, ¿no? Ananda, entonces el Buda ahora le dice, ¿no? Habla de los 4 lugares de sentido de urgencia. Ananda, estos 4 lugares que hacen surgir sentido de urgencia deberían ser vistos por un hijo de familia que tiene fe. ¿Cuáles 4? Aquí nació el Tathagata. Ananda, este lugar que hace surgir sentido de urgencia debería ser visto por un hijo de familia que tiene fe. Ahí tiene una C ahí. Entonces ese es el lugar donde nació el Tathagata, en Lumbini. O sea, ahí a la izquierda ustedes ven un pilar de Asoka. O sea, Asoka puso ese pilar para marcar el lugar donde nació el Buda. Y a la derecha, ese edificio, que ahora ya ahí está excavaciones arqueológicas donde se marca exactamente el lugar donde el Buda pisó la tierra cuando nació.
No, ahora les voy a mostrar eso. ¿No? Y es lo que yo les mencionaba ahora, que esas pruebas de carbono han determinado que eso viene del siglo VI, antes de la Era Común. ¿No? Entonces, y ese estanque que está ahí es el estanque aparentemente donde la madre del Buda se bañó después de dar a luz. Yosadat, Maya Devi. Maya Devi. Sí. Y ese es el pilar de Asoka. O sea que el pilar de Asoka está a lo mejor a unos pocos metros del lugar exacto. Es increíble, ¿no? O sea que Asoka realmente hizo algo muy bueno, porque a nosotros... 350 kilos, eso es. ¿Cómo? 350, bueno, 500 kilos. ¿Qué cosa? Sí, o sea, más, no sé. Es enorme ese pilar, ¿no? Y tiene una inscripción, ¿no? Donde dice, ¿no? Que Asoka visitó ese lugar e hizo poner, ¿no? Ese pilar es donde nació el Tathagata. ¿Lumbini a dónde pertenece? Lumbini pertenece a Nepal. Sí, Lumbini está muy cerca de la frontera con India, pero pertenece a Nepal. ¿No? Y esa es la piedra, el lugar exacto. Ahí dice, the exact birthplace of Buddha, ¿no? Marker stone. O sea, de que una piedra, ¿no? Y entonces esa piedra está dentro de ese complejo que vimos. Entonces es toda una zona de excavación arqueológica. Entonces ahí ese es el lugar exacto. Es increíble, ¿no? Que se pueda saber eso, ¿no? Y no está lejos del pilar de Asoka, ¿no? Entonces ese es uno de los 4 lugares que hacen surgir sentido de urgencia. El número 2, aquí el Tathagata alcanzó la incomparable iluminación. Ananda, este lugar que hace surgir sentido de urgencia debería ser visto por un hijo de familia que tiene fe. Entonces eso es en India, eso es Bodh Gaya, y bueno, eso es un templo imponente que hay en Bodh Gaya, que es el templo de la iluminación. Y ahí está el lugar exacto donde el Buda se sentó, debajo del árbol Bodhi, y están los lugares donde el Buda estuvo las 7 semanas, ¿no? O sea, eso es Bodh Gaya. ¿Ese templo cuánto tiempo tiene? Ese templo fue iniciado por Asoka, pero después, bueno, se fue haciendo más grande. Ya. Ya. Venerable, y cerca de allá hay un río. ¿Cerca de dónde? ¿No hay algún río por ahí? Sí, bueno, ahí está el río de Naranyala, que es el río donde el Buda... Donde oyeron que iba afinando una arpa o una guitarra, ¿no? No, a ver cómo es esa historia, a ver. Que decía el papá al hijo que no hay que apretar mucho ni aflojar mucho para que salga un buen sonido de la guitarra, y eso lo oyó el Buda para cambiar su actitud cuando enseñar música. Pero no, eso antes de la iluminación no. A lo mejor es un sutta eso. Sí, es un sutta. Ah, pero no. No, el río ese es el río, ¿no? Niranjara, que está ahí pegado al templo. ¿Y esa en qué zona de la India? Eso es en el estado de Bihar, en Bodh Gaya, cerca de Varanasi, aproximadamente 3 horas en auto de Varanasi. Que es la... Generalmente Sí. hay un mapa de la época de todo lo que abarcaba India. En la época del Buda sí, o sea, todos los lugares que el Buda tocó, o sea, se puede ver eso, sí. Aquí no lo tengo, pero sí. Incluso muchas de las guías estas de peregrinación tiene todos los lugares prácticamente. O sea, que uno se puede pasar mucho tiempo. O sea, Nepal pertenecía a India. Sí, en esa época Nepal
no existía, o sea, todo, digamos. Bueno, lo que pasa en esa época, Nepal, en la parte de donde nació el Buda eran los Sakyas, que eran un pequeño reino, o sea, eran insignificantes eso, el reino de los Sakyas. Los reinos grandes eran el reino de Magadha, como vimos, y de Kosala, y la república esta confederada de Vesali, o sea, eran las zonas más importantes, ¿no? Los Sakyas eran como súbditos del reino de Kosala. Capitanes. ¿Cómo? Como capitanes. Eran súbditos, era un reino subyugado por los reinos más grandes, o sea, digamos, de donde era el Buda. O sea, de que el Buda era de un reino no muy importante. No obstante, era príncipe. Entonces, bueno, ese es Bodh Gaya. Aquí el Tathagata puso en movimiento la incomparable rueda del Dhamma. Ananda, este lugar que hace surgir sentido de urgencia, debería ser visto por un hijo de familia que tiene fe. Entonces, este otro lugar muy importante que es Setup. No, lo que pasa es que me hizo un replace, ¿no? Stupa. Uy. Stupa Dhamek Sarnath, ¿no? Lugar donde el Buda enseñó el primer discurso. Ahora, es un parque arqueológico muy grande que está cerca de Varanasi, se llama Sarnath, que bueno, Sarnath es toda una zona budista, y ustedes van a encontrar monasterios y templos de todos los países budistas, bueno, también en Lumbini, ¿no? Y también en Bodh Gaya. O sea, si ustedes van a Bodh Gaya van a encontrar monasterios de todos los países budistas, ¿no? Y aquí también. Ahora, de donde está sacada la foto está el lugar donde el Buda enseñó el primer discurso. O sea, porque hay unas ruinas de una estupa muy grande, y en el centro de esa estupa, que se llama Lama Rajika, del rey del Lama, la estupa del rey del Lama, ahí el centro de la estupa tiene una especie de pilar que la gente que sabe lo recubre con oro. Entonces se dice de que en ese lugar se sentó el Buda para enseñar el primer discurso. Ahora, esa estupa, que es lo único que queda, digamos, porque todo lo demás son ruinas en esto, es un misterio, porque o sea, una estupa enorme esa estupa, ¿qué representa? Porque si el Buda enseñó el discurso, el primero, en donde les digo, ¿qué representa esa estupa? Ahora, se dice de que ahí el Buda enseñó el Anatta Lakkhana Sutta, el discurso de la característica de Anatta. O se especula, ¿no? El segundo discurso a los cinco bhikkhus, ¿no? El primero fue este que acaba de... Sí, o sea, bueno, será eso a 200 metros para aquí. Hay ruinas de una estupa enorme que solamente queda, digamos, la plataforma, y en el centro hay un pilar que está todo con, ¿cómo se dice?, láminas de oro, que por supuesto que a uno no lo dejan entrar ahí, pero si los guardias están descuidados uno puede ir, ¿no? Entonces yo he ido varias veces con gente ahí sí, hemos ido con gente ahí y hemos recitado el Lama Chaka. Nos sentamos ahí y claro, cuando los guardias llegan, ¿no? Ya nos vamos. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer discurso? Es la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, que es las cuatro nobles verdades, cuando el Buda enseña por primera vez las cuatro verdades. Entonces es una buena práctica, no sé, recitar el discurso ahí mismo, ¿no? Y cuando llegan los guardias, ya, porque los guardias, como es un parque grande y se ve que no tienen muchos recursos, tienen que recorrer mucho. También uno puede dar un donativo
Ajá. Pero ese lugar de Sarnath es un lugar muy agradable, o sea, es muy tranquilo. O sea, si ustedes conocen la India, bueno, ¿Esa estupa es de la época del Buda? ¿Es de la época del Buda? esa estupa viene de la época de Asoka. ¿También? Sí. Y ahí, bueno, ahí está todo marcado. Hay un museo donde está el famoso pilar de Asoka con los 4 leones exponiendo el Dhamma, que es el escudo de la India. ¿Al cuánto tiempo de que se gobernó el primer discurso? Son, o sea, el Buda se iluminó, estuvo 7 semanas ahí cerca del árbol Bodhi, y después, 2 semanas después, enseñó el primer discurso. Más o menos, ya. Y ahí cerca de esa estupa hay otra estupa enorme, que es el lugar donde él se encuentra con los 5 discípulos. O sea, que está aproximadamente 500 metros de ahí, que es una estupa enorme también, que marca el lugar donde él se encuentra con los 5 discípulos, y los discípulos no lo quieren recibir al Buda, ¿no? Entonces todo eso es un parque arqueológico muy grande, y hay y también, bueno, hay un templo detrás de eso donde están las reliquias del Buda. O sea, y esas reliquias las abren una vez por año para que la gente las vea, ¿no? Se llaman Mahaganda Kuti, que está a cargo de los monjes de Sri Lanka, ¿no? Entonces, o sea, vale la pena ese lugar. O sea, si uno tuviera que escoger, a ver, bueno, uno puede visitar uno de los 4, pues yo no sé, y el lugar de la iluminación, ¿no? Pero vale la pena ir a los 4, ¿no? O por lo menos a los 3 que están en India, ¿no? Ok. Y el 4, aquí el Tathagata cesó en el elemento de Nirvana sin residuo. Ananda, este lugar que hace surgir sentido de urgencia, debería ser visto por un hijo de familia que tiene fe. Ananda, estos son los 4 lugares que hacen surgir sentido de urgencia, deberían ser vistos por un hijo de familia que tiene fe. O sea que, sí. Cuando dice que hacen sentir sentido de urgencia, hacen surgir, sí. La visita a esos lugares, claro, con fe, con una convicción, genera y despierta ese sentido de urgencia. Sí, o sea, porque, o sea, que ahí estuvo el Buda y el Buda murió, y bueno, y uno también va a morir, y uno está en ese lugar, ¿no? O sea, de que realmente es una experiencia muy fuerte, ¿no? O sea, eso. Sí, porque es una forma de recordar al Buda, ¿no? Nacimiento, iluminación, primer discurso y muerte, ¿no? Y ese es el lugar donde el Buda muere. El templo de adelante es donde está la estatua esa reclinada que mostramos a la foto, y detrás esa estupa es el lugar exacto donde el Buda se acostó y murió, ¿no? Venerable. ¿Y Sí. tiene que ver algo que se haya recostado sobre su lado derecho y hacia el norte? ¿Por la estrella? Pues no sabría por qué, pero el Buda indicó eso, ¿no? O sea, no creo que haya información sobre por qué. Hacia el norte. Sí, hacia el norte. Comentario no es, No. Así que, o sea, el Buda se acostaba muchas veces así, ¿no? Pero normalmente, como les digo, siempre el párrafo en Pali, en la postura del león, recostado sobre el lado derecho, un pie sobre otro, con la atención alerta, con la atención plena y claro
comprensión al momento de levantarse. Normalmente en Pali dice así, pero aquí esa última parte no lo dice, ¿no? Okay. Pues, o sea, si él está acostado hacia el norte con la cabeza y los pies hacia el sur, eso significa que él está mirando hacia el este, ¿no? ¿No? Él está mirando, no. Hacia el oeste. Hacia el oeste. Sí, la cabeza está hacia el norte y los pies hasta el sur, o sea, él está mirando hacia el oeste, ¿no? Hacia la puesta. Está mirando del lado derecho hacia la puesta. Está mirando hacia el oeste. Hacia el oeste. Está viendo hacia el oeste. ¿No? O sea, de que a lo mejor simbólicamente, ¿no? El ocaso, ¿no? ¿Eh? Yo creo que de ahí. Ajá. Ya somos comentaristas nosotros. Introduzcanlo. ¿No? Hay que incorporarlo. Sí, o sea, uno leyendo esto en profundidad y todo lo demás, puede sacar muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchísima gente que ha investigado este discurso y ha estudiado, y hay libros. Oiga, una pregunta. ¿El Buda dejó dicho que ese peregrinaje fuera obligatorio o nunca dijo? Nada más era en el sentido de... Porque muchos autores luego... ¿Obligatorio? Sí, que el peregrinaje fuera así como que la confirmación de ser budista y cosas así. No, ahora leamos estos pasajes, ahora leamos lo que el Buda dice porque está todo esto. Okay. Ananda, vendrán bhikkhus, bhikkhunis, seguidores laicos y seguidoras laicas que tienen fe. Aquí nació el Tathagata, aquí el Tathagata alcanzó la incomparable iluminación. Aquí el Tathagata puso en movimiento la incomparable rueda del Dhamma. Aquí el Tathagata murió en el elemento de Nirvana sin residuo. Ananda, cualesquiera que mueran con una mente devota durante la peregrinación de estos sitios, todos ellos, después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, renacerán en el plano celestial. Hay que esperar que estemos cerca del drama. Para ir a morir ahí. ¿No? Pues nosotros íbamos a organizar un viaje, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo? Todavía no. No, pero uno puede ir, o sea, yo creo, ¿no? Uno no va con la expectativa de... Por haber sabido tanto esfuerzo, mejor. Me acerco allá. Me acerco allá. Sí, pero eso no... O sea, uno va a reconectar o renacer en el mundo celestial, pero eso no significa que uno haya alcanzado la purificación de la mente. ¿No? No, nada más es el ciclo de Devas. Pero quién sabe en qué ciclo de Deva va a ir a Ajá. Que sea tan bueno. No, y también, bueno, está, por ejemplo, el lugar donde el Buda desapareció cuando enseñó la Abhidhamma también, para enseñar la Abhidhamma, en Savatthi, y el lugar donde el Buda descendió del plano de los Devas en Sankasa, en Sankisa se llama en India ahora. Son lugares remotos eso, pero Asoka hizo estupas en todos esos lugares, o sea, entonces es impresionante. Entonces o sea, si uno tiene tiempo, uno debería ir a todos esos lugares. Y dinero. ¿Cómo? Y dinero. Tiempo y dinero. Sí. Así que bueno, entonces ahí ustedes tienen una predicción del Buda, ¿no? Ahora, después viene la sección de las preguntas de Ananda. El Vedas le hace varias preguntas a Ananda con relación a cómo tratar el cuerpo del Tathagata, etc. El Buda explica a Ananda que el cuerpo del Tathagata debe recibir el mismo tratamiento que el de un rey universal, envolviéndolo en diferentes tipos de tela y después quemarlo en una pira funeraria con maderas perfumadas. Eso va a aparecer
cuando se hacía el funeral del Tathagata. ¿Cuántos años tiene Ananda cuando esto sucede? Qué buena pregunta esa. Pues debe de tener más de 70 años. A lo mejor 60 y tantos años. Ahora, pero Ananda vive hasta 120 o 130 años. Sí, no. Incluso está el lugar donde murió Ananda, en India. Creo que está la mitad de su vida. Más o menos. Okay. Sí, Ananda vivió muchísimos años. Casi hasta el segundo concilio budista. ¿No? Y se dice de que Ananda murió en el elemento de Kasina en el aire. O sea, se puede visitar también ese lugar en India. ¿Cómo? Casi. Sí, o sea, ascendió al aire y se desintegró. No sé, pero bueno. ¿Dónde? Estamos hablando del Buda. Si quiere después le digo, ¿no? Entonces, eso lo podemos buscar, ¿sí? Porque normalmente, claro, o sea, uno visita los lugares del Buda, pero esos lugares también están. Incluso en esa parte del peregrinaje está en camino Vesali, está la estupa que se llama Kesarilla, que es una estupa, era una de las estupas más grandes, que es donde el Buda enseñó el Kalama Sutta. El Kalama Sutta es, ustedes saben cuál es el Kalama Sutta, ¿no? Donde el Buda dice de que uno no tiene que aceptar las enseñanzas, bueno, porque está en las escrituras o porque el maestro lo diga, sino no, es un discurso muy famoso, o sea, entonces ahora el Buda habla sobre los individuos merecedores de una estupa. Una estufa. La linda. Estufa. No, pero arriba. En una estufa. Porque aquí la editora, ¿no? Está como Ananda. Uy, Ananda, estos 4 son merecedores de una estupa. Luego el corrector hace cara al cuello. Sí. ¿Cuáles 4? Un Tathagata Arahant completamente iluminado es merecedor de una estupa. Un Buda individual es merecedor de una estupa. Un discípulo del Tathagata es merecedor de una estupa. Un rey universal es merecedor de una estupa. O sea que ahí están los 4 individuos. ¿Cómo? Pues eso es otro buen tema. Un rey universal, hay un sutta que después repartamos esto que hizo imprimir Andrés, ¿no? Estos folletos, ahí está el Chakravarti Sutta, que es la historia, en Pali se llama Chakravarti. Un rey universal es un rey justo que gobierna de acuerdo al Dhamma, ¿no? ¿Cómo? Pues son ahí en el Chakravarti Sutta es como algo mítico, no, o sea, pero histórico no, pero el Buda habla de que, o sea, que es un poco todos los principios budistas de cómo debería funcionar un gobierno y las instituciones, no, toda esta cuestión del rey universal, del rey justo, ¿no? Un rey que gobierna de acuerdo al Dhamma. Entonces hay 10, lo que se llama en Pali Dhamma Raya, que son los principios que un rey 10 que debe gobernar de acuerdo al Dhamma. O sea que, pero así se dice que fue el primer tratado de teoría política en el mundo. Ajá. Que eso lo deberían de considerar como la hora cumbre de la teoría política. ¿Cuál es? El Chakravarti. El Chakravarti Sutta. Sí, porque ahí dice una exposición sobre cómo gobernar. Sí, si usted lee los principios que los gobernantes tienen, o sea, uno se deprime cuando uno ve, ¿no? cómo es ahora, ¿no? Porque en realidad el rey universal es alguien que como no tiene egoísmo, o sea no,
sea, pero bueno. Ok. Ananda, ¿debido a qué razón un Tathagata Arahant completamente iluminado es merecedor de una stupa? Esta es una stupa de este sublime Arahant completamente iluminado. Así Ananda, mucha gente complacerán la mente, y ellos, habiendo aquí complacido la mente, después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, renacerán en un destino feliz en el mundo celestial. O sea que también, o sea, no hace falta ir a los 4 lugares, sino a una stupa, ¿no?, del Buda. Por eso hay estupas por todo el mundo budista, ¿no? Ananda, es debido a esta razón que un Tathagata Arahant completamente iluminado es merecedor de una estupa. ¿Y en México hay estupa? Sí, hay en Valle del Bravo, ¿no? Hay dos estupas. Igual, una está en Avándaro y la otra está en Valle de Bravo. Una es de la tradición Bon y la otra es de la tradición Mahayana. Están hermosas las dos. O sea que ahí, aquí en México tienen estupa. Ahí creo que hay otra. En Torreón. En Torreón hay otra también, ¿no? Sí, o sea que yo fui cuando estaban construyendo eso y ya me dijeron, alguien que vino, que eso ya es un centro muy grande. También creo que es de la tradición Bon. Sí, hacen estupas muy grandes, los de la tradición Bon. Es impresionante el estupa, se puede meter por dentro y todo. Es enorme. Ajá. Yo no conozco ninguna de estas. ¿Usted conoce, no, Juan? Sí, yo visité las dos estupas ya. Ahora, la tradición mahayana está verdaderamente hermosa. Es una de amor y de compasión impresionante. O sea que no tienen que... Las conozco, yo las dos. ¿Usted fue? Sí, fui a las dos. Mira. Fui a la inauguración de la grande. Bon. Sí, la Bon. ¿La que se mete? Sí. Sí, está aquí. O sea que por eso un Tathagata es un merecedor de una estupa. O sea, de que va a hacer que la gente complaja su mente y después de la muerte renace en el plano celestial. O sea, de que eso en realidad es el sentido. Ok, ¿qué pasó aquí? O sea que solamente uno puse. Bueno, pero son 4, ¿no? Ok. Ahora después vienen las cualidades maravillosas de Ananda. En esta sección, el venerable Ananda se retira del lugar donde el Buda está por morir e incontrolado se pone a llorar. El Buda, sabiendo que Ananda está llorando, hace que lo traigan a su presencia y elogia a Ananda. Ananda, y lo exhorta a esforzarse prediciendo que pronto será uno de los arahants. ¿No? O sea, de que... ¿El Buda alguna vez lloró? No, porque no tiene impureza mental. Cuando se dijo esto, el venerable Ananda le dijo al sublime: venerable, que el sublime no muera en esta localidad secundaria. O sea que Ananda estaba ocupándose de cosas mundanas, ¿no? ¿No? Que el sublime no muera en esta localidad secundaria, que en esta localidad desolada, en una localidad insignificante. Venerable, hay otras grandes ciudades a saber: Champa, Rayagaja, Savatthi, Saqueta, Kosambi, Varanasi. Que el sublime muera allí. ¿No? Ya no. Y estaba lleno. Desde Eva y todo lo que ya estaban listos todos. Ananda no sabía qué decir, yo creo. Entonces, entonces Ananda sigue, ¿no? Allí hay, en esas ciudades, ¿no?, que acaba de mencionar, allí hay muchos katillas, ¿no?, o sea, de la clase gobernante, ricos, brahmanes ricos, propietarios ricos, que tienen completa fe en el Tathagata. Ellos harán reverencia al cuerpo del Tathagata.
Ananda, no hables así. Ananda, no hables así. Esta es una localidad secundaria, esta es una localidad desolada, esta es una localidad insignificante. El Buda relata que en el pasado Kusinara era un lugar importante gobernado por el rey justo, por un rey universal, Mahasudasana. Después el Buda instruye a Ananda que informe a los malas residentes de Kusinara que morirá en la última vigilia de la noche. Veamos este pasaje. Entonces, aquí hay toda una sección donde el Buda cuenta de esta ciudad, ¿no?, de este rey Mahasudasana, que era el rey de, ¿no? Ve tú, Ananda, entra a Kusinara e informa a los malas residentes de Kusinara. Hoy Vasetas, en la última vigilia de la noche, será el parinivana del Tathagata. Venid Vasetas, no arrepentíos después. No obstante que el parinivana del Tathagata ocurrió en el territorio de nuestro poblado, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver al Tathagata por última vez. Sí, venerable, respondió el venerable Ananda el Sublime, se vistió, tomó su tazón y hábito y entró a Kusinara con un compañero. Entonces, en esta sección se relata el homenaje de los malas residentes de Kusinara a quienes Ananda organiza en grupos debido a la gran cantidad. Y este homenaje tiene lugar durante toda la primera vigilia de la noche. En esa ocasión el asceta errante, entonces ya pasó la primera vigilia de la noche, queda la segunda y la tercera. El Buda va a morir al final de la tercera vigilia de la noche. Entonces esta es la última sección de la quinta parte, o sea que esto tiene lugar durante la segunda vigilia de la noche. ¿Cuál es más o menos qué horario? Más o menos de 8 a 12, hagan de 8 a 11, más o menos de 8 a 11 de la noche, más o menos de 8 a 11 de la noche, la primera vigilia. En esa ocasión, el asceta errante de nombre Subhada estaba en Kusinara. Subhada, asceta errante, oyó: dicen que hoy, en la última vigilia de la noche, será el parinivana del asceta Gotama. Nosotros podemos ver por el Pali, por la forma en que se dirige, que no era seguidor del Buda, no, el asceta Gotama, ¿no? Entonces a Subhada, asceta errante, se le ocurrió esto: he oído que ascetas viejos, venerables, maestros de maestros, dicen esto. Raramente los Tathagatas, los Arahant, los completamente iluminados, surgen en el mundo. Hoy, en la última vigilia de la noche, será el parinivana del asceta Gotama. Existe, me ha surgido cierta duda. Yo tengo confianza en el asceta Gotama. El asceta Gotama me puede enseñar el Dhamma de tal forma que esta duda se elimine. Entonces el asceta errante Subhada fue al bosque de árboles ala, de los malas, en la curva donde se encontraba el venerable Ananda. ¿Cómo habrá hecho para llegar hasta al lado del Buda, con toda la gente que había? ¿No? No obstante que el asceta errante Subhada le solicita permiso para ver el Buda, Ananda rechaza la petición diciéndole que el Buda está por morir y que no es el momento para hacerle preguntas. Pero el Buda escucha la conversación entre Ananda y Subhada. Veamos este pasaje. El Sublime escuchó esta conversación del venerable Ananda con el asceta errante Subhada. Entonces el Sublime se dirigió al venerable Ananda. Está bien, Ananda, no rechaces a Subhada. Ananda, que Subhada tenga la oportunidad de ver al Tathagata. Cualquier cosa que Subhada me pregunte, lo preguntará porque desea saber y no porque desea molestarme. Cuando me pregunte, responderé.
y comprenderá inmediatamente. Después, el venerable Ananda le dijo al asceta errante Subhada esto: ve, amigo Subhada, el sublime te ha dado la oportunidad. Entonces el asceta errante Subhada se acercó al sublime. Habiéndose acercado, intercambió cortesías con el sublime. Después de una conversación cordial y memorable, se sentó a un lado. Sentado a un lado, el asceta errante Subhada le dijo al sublime esto: oh Gotama, eso significa que, ¿no? Sí. Hay ascetas y brahmanes que tienen órdenes, seguidores, que son maestros de grupos, reconocidos, famosos, fundadores de escuelas, bien considerados por mucha gente, a saber, Purana Kasapa, Makali Gosala, Ajita Kesa Kambala, Pakuda Kachayana, Sanchaya Velataputa, Niganta Nataputa. O sea que son los 6 maestros contemporáneos del Buda. Y el último, Niganta, es el famoso fundador de los Jainas, los Mahavira. Bueno, entonces aquí estos nombres aparecen una y otra vez en el Canon Pali. O sea que son maestros de maestros, fundadores de escuelas, o sea, entonces por eso aquí Subhada le menciona al Buda estos 6. Entonces la pregunta que le hace Subhada al Buda es: ¿todos ellos tienen conocimiento como han declarado? ¿O ninguno tiene conocimiento? ¿O algunos tienen conocimientos y otros no? Esa es la pregunta que Subhada le hace al Buda. ¿Cómo? ¿Quiénes son los buenos? Más o menos. ¿No? O sea, ahora veamos lo que le responde el Buda a Subhada. Suficiente, Subhada. Deja eso. O sea, lo que quiero decir es, pon la pregunta a un lado. Todos ellos tienen conocimiento como han declarado, o ninguno tiene conocimiento, o algunos tienen conocimiento y otros no. Subhada te enseñará el Dhamma. Escucha y presta bien atención. Hablaré. Sí, venerable, ahora dice. Respondió el asceta errante Subhada al sublime. El sublime dijo esto: Subhada, en ese Dhamma y disciplina en donde no se encuentra el noble óctuple sendero, allí no existe un primer asceta. Ahora voy a explicar eso. En el primer estado de iluminación, allí no existe un segundo asceta, allí no existe un tercer asceta, y tampoco allí existe un cuarto asceta. O sea que lo que quiere decir es que el primer asceta es el primer individuo noble, que es el que ha entrado en la corriente. El segundo asceta es el segundo individuo noble, el que retorna una vez. El tercer asceta es el tercer individuo noble, que es el que no retorna. Y el cuarto asceta es el arahante. Entonces el Buda le dice que en esa religión, digamos, en donde no existe el óctuple sendero, entonces no existen los 4 individuos nobles. Pero Subhada, en ese Dhamma y disciplina en que se encuentra el noble óctuple sendero, allí existe un primer asceta. En el primer estado de iluminación, allí existe un segundo asceta, allí existe un tercer asceta, y también allí existe un cuarto asceta. Subhada, en este Dhamma y disciplina se encuentra el noble óctuple sendero. Aquí, Subhada, existe el primer asceta, aquí existe el segundo asceta, aquí existe el tercer asceta, aquí existe el cuarto asceta. Otras doctrinas carecen de ascetas, de santos. Subhada, esto es lo que el Buda dice, es muy importante. Subhada, si estos bhikkhus moraran correctamente practicando el Dhamma, el mundo no estaría vacío de arahants. O sea, esta frase ¿no?
Imecha Subhada Bhikkhu. Subhada. Pero si estos bhikkhus Sama Viha Reyum moraran correctamente, ¿no? O sea, significa practicaron el Dhamma. Asuño loco arahanteji asa. El mundo no estaría vacío de arahants. O sea, de que lo que el Buda implícitamente está diciendo es, porque en otra parte del canon hay una predicción que el Buda dice que el Dhamma va a durar, ¿no? No sé cuántos años. No sé si ustedes han leído eso. Pues dependiendo, ¿no? Pero si nosotros tomamos este pasaje, digamos, literalmente, entonces lo que el Buda dice aquí es de que si uno practica el Dhamma correctamente, o sea, todavía existe la posibilidad de alcanzar, digamos, los estados de iluminación, ¿no? Mientras esté el Dhamma, y mientras uno practique correctamente. El término bhikkhu no necesariamente se refiere a los monjes, sino a cualquier persona que tiene sentido de urgencia, ¿no? Entonces después el Buda pronuncia unos versos. Esto está traducido en prosa aquí. Entonces, Subhada, a los 29 años renuncié buscando lo que es bueno. Ahora, Subhada, han pasado más de 50 años desde que renuncié, moviéndome en la región del noble Dhamma, fuera del cual no existe asceta. O sea, es difícil traducir esto, ¿no? A ver. O sea que el Buda se mueve en ese dominio del Dhamma, lo que quiero decir, ¿no? Tampoco existe el segundo asceta, tampoco el tercer asceta y tampoco el cuarto asceta. Otras doctrinas carecen de ascetas. Subhada, si estos bhikkhus moraran correctamente practicando el Dhamma, el mundo no estaría vacío de arahant. O sea que el Buda vuelve a repetir eso de nuevo, ¿no? O sea, de que después el asceta errante Subhada le solicitó al Buda la ordenación, la cual fue concebida, y en poco tiempo después de la muerte del Tathagata alcanzó el estado de arahant y fue el último discípulo presencial del Buda. Veamos el pasaje final de la quinta parte. Y el venerable Subhada se convirtió en uno de los arahants. Él fue el último discípulo personal del Sublime. Entonces ahí termina la quinta parte. Y entonces nosotros mañana vamos a estudiar la sexta y última parte, donde están las últimas palabras del Buda. Y después de las últimas palabras del Buda está el Parinibbana, cómo muere el Buda. Mañana vamos a explicar un poco toda la muerte del Buda y un poco también desde el punto de vista de la Abhidhamma, porque el comentario explica muy bien todo cómo exactamente muere el Buda. Y después el funeral del Buda, después de que muere el Buda, varias personas pronuncian versos, que hay algunos versos muy hermosos ahí, y después viene el funeral del Buda, y después viene Mahakassapa, que va a ser un poco el que se va a encargar de convocar el primer concilio budista. O sea, ahí hay un pasaje sobre Mahakassapa y la importancia de él, porque cuando quieren prender la pira funeraria no se prende. Entonces le preguntan, pero ¿por qué no se está? O sea, intentan encender la pira funeraria del Buda, pero
pero no se enciende el fuego. Entonces le preguntan al venerable Anuruddha por qué no se enciende la pira. Entonces Anuruddha le dice, lo que pasa es que la intención de los devas es diferente que vuestra intención. Entonces le preguntan, pero ¿cuál es la intención de los devas? Entonces Anuruddha dice que la pira no se va a encender hasta que no venga el venerable Mahakassapa. Entonces está la historia de Mahakassapa, y después está la distribución de las cenizas o las reliquias del Buda, la construcción de estupas con las reliquias, y después hay unos versos finales, ¿no?, que fueron agregados por los comentaristas. Entonces mañana vamos a ver toda esta parte también, que es tan importante, del Mahaparinibbana Sutta, y mañana terminamos la 7ª clase, ¿no? Y ya después, si quieren, vemos los concilios. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos estudiado hoy día. Venerable, en esa parte donde el Buda habla de yo me muevo en la región del Dhamma, Ajá. ¿es una región física o es una región? O sea, porque esa región del Dhamma no será que, bueno, es una especulación, ¿no? Que todo ese recorrido que hizo desde que inició en la Yadaja es la región donde se movió y enseñó el Dhamma. Entonces estará refiriendo a eso, por todos los lugares que pasó. Uh-huh. Nayasa Dhammasa Padesavati, o sea, Nayasa Dhammasa, está en genitivo, del noble Dhamma, ¿no? Padesa, que es región, Vati, o sea, que Vati es como roaming, sería algo así, ¿no? Que ha estado, digamos, deambulando, dándose vuelta, pero no tenía que ver el comentario. A ver si dice algo, ¿no? O sea que yo me he estado moviendo en la región de este noble Dhamma desde que yo no renuncié. Ito Vajida Samanopina. Fuera de este noble Dhamma no existen santos, no existen. O sea, el término santo, o sea, viene del Pali. O sea, normalmente, si ustedes leen la mapa, se fijan en el índice, ¿no? El término santo, santa, significa uno que ha purificado la mente, uno que ha calmado la mente, etimológicamente. Es bien interesante eso. No, por eso yo lo uso en la mapa, yo tradujo ese término como santo. O sea, pero en realidad viene del Pali. Y así es, el Pali santo. Santo. El Pali santo. O sea, hay un verso ahí en la mapa que dice a los malos, o sea, uno no los ve, ¿no? Como si estuvieran en la oscuridad, algo así. Pero a los santos uno los ve como a los Himalayas. Las montañas. No, que se ven desde lo lejos, ¿no? Que son transparentes, ¿no? Y el término es santo, ¿no? Lo que pasa es que santo en Pali puede ser nominativo plural, o sea, de que santo puede ser santos, pero en realidad la raíz Pali, o sea, es muy clara, ¿no? O sea, más que a una región física, yo creo que se refiere al camino del Dhamma, para llegar a la... Sí, yo creo que se refiere a la enseñanza porque allí está mencionando a todos los maestros de maestros. Sí. Ahora, y con relación a eso, porque en el budismo tibetano hay toda la cuestión del cuerpo del Dhamma, ¿no? El Dhammaka. Ahora, en el Aganya Sutta, el Buda hace referencia también al cuerpo del Dhamma. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar. Pero sí, o sea,
Pero vamos a leer el comentario para a ver si hay alguna. ¿Qué habla de región? Padeza. Pues es algo, Padeza normalmente se refiere a un lugar físico. O sea, si usted ve en los cánticos, y más amén padece, pasanta sabes atar. En esta región, en este lugar, que todos los seres que viven en este lugar estén bien felices y en paz, ¿no? Entonces el término padeza normalmente se utiliza para referirse a un distrito, no sé, algo más grande que a lo mejor un municipio, a lo mejor un estado sería la traducción literal del pali al español, padeza. O sea, padeza bati. Ese es el término. Pero, sí. Entonces estas palabras como santo o deva llegan a Occidente. Son indoeuropeas, claro. Por eso me pregunto si había habido algún contacto con la cultura helénica, o sea, de ahí supongo que lo tomó el cristianismo, ¿no? Ajá, yo creo que del latín, debe ser del latín. No sé si santo, no obstante, habría que ver en griego si hay una voz, pero yo de acuerdo a lo que tengo entendido es la palabra santo en español viene del latín. Sí, pero ¿no? como el mundo latino todo lo toman los griegos. Ajá, pero habría que ver si hay alguna. Ahora menciona santus, ¿no? El latín santus. Santus, sí. Santus. Sí, pero en latín tiene un significado de consagrar, algo así. A lo mejor pero claro, pero esto es mucho más, eso es muy anterior, o sea, Sí, no al latín, ¿no? Entonces, o sea, es curioso, ¿no? Por eso de que después, o sea, otras religiones, como yo digo en la introducción del Dhammapada, tomaron este término, ¿no? Y cuando en realidad esto ya tiene el significado en el budismo, ¿no? Por eso yo creo que es importante traducir como santos en español, ¿no? Porque en realidad, o sea, esa voz nos pertenece. O sea, tenemos que tener un poco de apego aquí. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, reclamar, bueno, esto viene de ahí, ¿no? ¿No? No, está bien, ¿no? Lo podemos prestar y compartir. Pero reconozcamos el origen. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Dice que cada año abren las reliquias de la exposición en Internet. ¿En qué fecha? Es la luna llena del mes de mayo de la iluminación del Buda. El 10 de mayo decía. ¿Cómo? Sí, o sea, no sé en India qué día será, pero sí, por ahí. Sí, entonces si uno va ahí, entonces ahí, bueno, debe haber muchísima gente ahí. Nosotros tuvimos la gran fortuna cuando fue el Buda Jayanti, que en India se celebró los 2600 años de la iluminación del Buda. O sea que hubo un evento muy grande en diciembre, hace como 4 años atrás. Y entonces fuimos ahí y abrieron las reliquias para mostrar, o sea, fuera de época, porque bueno, era la celebración de los 2600 años de la iluminación. ¿Pero hay fotos de esa reliquia? Sí, por ahí tengo videos incluso, por supuesto que los monjes, o sea, no, pero claro, la gente estaba, ¿no?, ahí tomando videos, o sea, ¿Pero qué es? es un ¿cómo se dice? Un casket, ¿cómo se dice casket? Un cofre, ¿no? Y donde tiene una reliquia de Buda, ahí de oro. Pues es una especie de, no sé, a ver si se la encuentro, se la... ¿Pero es parte Por ejemplo, la foto se la o muestro. es parte de un hueso o es parte o fue de la joya que salió? Porque es que ahora andan miles y cientos de miles de reliquia en todos lados. Por todos lados y todos que tienen fueron la a Santo reliquia. Yo Domingo, dije, fíjate. todos hacen eso. Yo ya no Ya no le creo, ¿no? bueno. Es que, ¿no? ¿Cuánto queda de un ser humano? A ver si Y luego se encuentro la la foto. repartieron entre 6 o 8. Y luego de esas, o sea, ahora ya hasta creo que
No sé, Sí. no quiero decir por ser grosero, pero en todos lados hay reliquias ya Sí. del Buda. Ujú. Que la uña, que no sé dónde. Sí, o sea, que también, o sea, la fe de la gente es tan grande a veces, ¿no? Que Sí, de las cenizas sí se forman ciertas como joyitas, como cosas así, Como cristales. y en India, ahí en Sanchi, donde está la estupa esta más antigua, donde está en el centro de India, ahí se pueden ver también las reliquias de los dos discípulos de Sariputta y Moggallana, y las muestran una vez por año. Ahí están en Sanchi. O sea, que ¿Solo de Arhants salen estas joyas? O sea, no es común en el ser humano ordinario. no, o sea, solamente en los arahants, los budas, sí. Pero en los tibetanos dicen que dependiendo del desarrollo espiritual, Sí, o es sea, conforme salen las reliquias. también. O sea, ellos, por ejemplo, cuando muestran yo he estado en las reliquias que han traído. Estas que eran itinerantes. Sí. Estuvieron en Jalapa también. Sí, y hay cosas muy hermosas, o sea, hay cosas muy hermosas y dice, esta pertenece a la reliquia de Padmasambhava y cosas hermosas y uno dice, o sea, ¿será? O sea, porque ya no sabe uno, ¿no? Porque son unas piedras hermosísimas, Ajá. que nada más de sentir, bueno, Ajá. es hermoso, no sabemos si realmente, ¿no? Como le digo. Y no vio la de Ananda, porque bueno... También Ananda. Sí, también. Aquí en Jalapa, ¿no? Que de Ananda, sí. Sí, aquí cuando vinieron. Sí. Sí, tenían reliquias de todo, sí. 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 Traían a Sariputta y traían a Ananda. No, ya. Pero si no dice que se fue al cielo y se Traían les hizo, esas reliquias y traían también ¿cómo pueden traer a Ananda? Los karmapas. Los karmapas, y es una Sí, o sea, que existe. yo creo que hay que tener un poco de ahí, o sea, no, demasiada fe no es buena. O sea, se Se fue metiste en el cielo y cómo lo obtuvieron. Es una buena pregunta. Bueno, eso me quedé pensando. Yo se lo voy a preguntar. Que se desintegró. A lo mejor cayó algo ahí. Y alguien la pescó ahí, ¿no? Eso me encantó. Entonces está relatado que Este de Great Disciples de Buda, o sea, déjenme checar, ¿no? sí, eso es muy hermoso. Tener esa referencia de leer. Sí, incluso en una de estas conferencias que hay, digamos, hubo un monje que hizo una presentación sobre el lugar donde Ananda supuestamente murió en India, y donde está, digamos, o sea, este lugar que es. Pero ahora no me acuerdo bien cómo encontrar esa presentación, pero él mostró fotos y todo el lugar, ¿no? De eso, pero bueno, por ahí lo vamos a encontrar. ¿Cómo? Ya se recordará usted, siempre Sí. se recuerda. En la tradición mahayana existe una práctica que se llama el cuerpo del arco iris. Entonces también en el vacío se transforma en un arco iris cuando mueren los maestros. Entonces, bueno, eso a lo mejor tiene que ver con lo de Ananda. Por eso me quedé recordé Claro, porque tiene que ver con el desarrollo de Kasina, eso. con el desarrollo de Kasina. Sí, Por los colores. ya. Sí, también. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo Ananda con Buda desde el principio? No, los últimos 25 años creo que estuvo. 25 años. Aguantar. ¿Cómo llegó Ananda con Buda? Era el primo de Buda, Bueno. ¿no? O sea, que Ananda era familiar de Primo Buda. bueno. Era Sakya, sí. El primo bueno, porque el otro primo era Era de Bharata. religioso, ¿no? Sí. De Bharata. Sí. O sea, de que Ananda era familiar de Buda. Pero era un super fiel, o sea, una cosa impresionante de fidelidad. Lo amaba. Sí, lo amaba. Sí, lo amaba. Venerable, Sí. el mes de mayo, como en muchas culturas, se celebran dioses de la fertilidad y a la madre. De hecho, Mayagüe, pues es la diosa madre, creo que es Mayo, no sé. ¿Tiene, o sea, hay alguna relación en que todo haya sucedido en mayo? Ahora, se dice de que el Buda escoge
el lugar donde va a reconectar y el tiempo. O sea, hay una serie de consideraciones antes de morir del plano de Tulsita que él hace, ¿no? Y entonces él decide reconectar en ese lugar, en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué son esas consideraciones? No sabría decir. No, pero que el Buda nace, bueno, de acuerdo con la tradición Theravada, el Buda nace, se ilumina y muere el mismo día de la luna llena de mayo. Ahora, pero en otras tradiciones el Buda no, las tres cosas estas no pasan el mismo día, ¿no? Ahora, entonces, bueno, ¿en dónde está en el budismo Theravada que diga que el Buda nació, se iluminó y murió? Usted lo pone en aprieto a cualquier monje si le pregunta eso, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos que ir a lo mejor las crónicas de como el Mahavansa, ¿no? Y aún así con dificultad vamos a poder establecer eso, ¿no? A lo mejor el evento del nacimiento y la muerte, o sea, eso categóricamente, pero el de la iluminación, o sea, entonces hay ahí también, ¿no? Pues por eso otras tradiciones, por ejemplo en Japón se celebra, digamos, yo creo que la iluminación en diciembre, el nacimiento del Buda en abril. Entonces, bueno, el tibetano, ¿cómo es? Es en mayo también. En mayo, pero los tres eventos. No. Pero ahora la ONU, a partir del año 2000, estableció el Día Internacional del Buda y un poco le dio la razón al Theravada. Entonces el Día Internacional del Buda se celebra todos los años y se celebran los tres eventos, y ese es un evento que participan todas las ramas del budismo. Entonces un poco, ¿no? Pero claro, otros países siguen con sus tradiciones, pero en India, por ejemplo, en Singapur, en todos los países del sudeste de Asia, bueno, se celebra el Día del Buda de esa manera. ¿Ok? ¿El rey Ashoka fue o es considerado un rey universal? Digo, porque hizo muchas cosas. No, Ashoka, bueno, es considerado un rey no solamente dentro del budismo, sino por muchos estudiosos, porque es muy estudiado Ashoka. Hay muchísimo escrito sobre Ashoka, porque en realidad la escritura en la India viene de la época de Ashoka. Los primeros registros escritos de la civilización de la India vienen de Ashoka. Entonces en los pilares, en piedra, ¿no? O sea, de hecho los símbolos de Ashoka son los símbolos de la República de la India, como el pilar con los 4 leones expandiendo el lama, ¿no? O sea, ese es uno de los símbolos de la India. O sea, incluso en los billetes y todo va a tener la rueda del Dhamma, todo eso, y son símbolos budistas que cuando India se independizó se adoptaron, ¿no? Entonces Ashoka es considerado, o sea, como, o sea, alguien muy importante en la historia, ¿no?, de la India, y también en la historia del budismo. Y también Ashoka es considerado, no sé, como alguien que trató de gobernar de acuerdo con el Dhamma, a pesar de que la primera parte de la vida de Ashoka era, o sea, una persona muy cruel, ¿no? O sea, porque él conquistó y anexó, digamos, a su imperio, digamos, con mucha crueldad, toda la parte este de la India, ¿no? Entonces eso está registrado en los pilares, donde él se lamenta del sufrimiento causado y
y dice que a partir de ahora él va a gobernar de acuerdo con el Dhamma. Entonces, de acuerdo a la historia que se puede reconstruir de acuerdo con los pilares es una, y de acuerdo con los comentarios budistas es otra. Entonces, de acuerdo con los comentarios, Asoka recibe las enseñanzas de un novicio que se llama Nigroda, y se dice de que después de que este novicio Nigroda le enseña, el segundo capítulo del Dhammapada, el capítulo de la vigilancia, se dice de que eso es lo que Nigroda le enseña a Asoka, y se hace budista. ¿Y alcanzó la iluminación Asoka? No. Incluso en el capítulo se dice de que Asoka no tuvo una buena reconexión. Hay en el capítulo, en el Visuddhimagga, hay unos versos que hacen referencia a Asoka, o sea, en Maranasati, o sea, de cuando uno tiene que reflexionar acerca de la muerte, ¿no? Y uno tiene que reflexionar acerca de todos aquellos que tuvieron tanto poder y todo eso, ¿no? Y comparado con uno, bueno, y ahí dice de que Asoka, ¿no? Aún por ahí está traducido al español eso, pero ahora me estoy tratando de acordar. Ahí dice de que aún este rey, que se refiere a Asoka, cuando murió solamente tenía en sus manos, después de haber tenido todo un gran imperio, un medio fruto de mirobalan, que es una fruta medicinal. Con eso murió, dice, como diciendo, o sea, y porque se dice cuando Asoka estaba por morir, los ministros no le dieron acceso a todo su tesoro, porque a lo mejor quería hacer acciones meritorias y todo. Entonces solamente tenía ese en su mano. O sea, si ustedes, si quiere, después traemos la contemplación de la muerte, o sea, del Visuddhimagga. O sea, hacia que Asoka aparentemente no murió bien. ¿Es diferente la contemplación de la muerte a la de los cadáveres? ¿A lo cual? Hay una que es como para los placeres sensoriales, ¿no? Es una práctica que es no. Sí, completamente diferente. Sí. ¿Buda siempre se ha representado como eso, exaltado y así, o antes, o a partir de cuándo es que aparece la figura de Buda? Sí, en realidad no, la figura del Buda aparece, es difícil saber, pero más o menos, por lo menos 5 siglos después. ¿Y antes como...? O 4 siglos. Al Buda nunca se lo representaba con imágenes, era anicónico la representación budista. Al Buda siempre se lo representaba con una pisada, con la rueda, con el árbol bodhi. O sea, esos eran los símbolos que se utilizaban para representar al Buda por mucho tiempo después de su muerte. Si ustedes van a las primeras estupas, no, incluso en la época de Asoka, hay una estupa en el sur de la India que era una estupa muy grande, pero bueno, quedan los frisos y todo en los museos ahora. Amaravati se llama, y ahí hay una imagen de la lucha de Buda con Mara, y en realidad hay un trono vacío. Está el trono de iluminación, pero el Buda no está, y está todo Mara representado por animales y por distintas cosas atacándolo al Buda. O sea, es una cosa increíble, pero el Buda no está ahí. O sea, bueno, también, o sea, es simbólico, ¿no? O sea, de que cómo lo van a derrotar al Buda si no está, ¿no? Pero, y se dice, pero también aquí hay, a lo mejor, diferentes opiniones, que el Buda se lo representa en imágenes con los griegos. O sea, porque resulta ser de que Alejandro Magno invadió
hasta lo que actualmente es Afganistán y Pakistán. Se dice que Alejandro Magno, antes de Asoka, él invade, o sea, impresionante, ¿no? Llega hasta la orilla oeste del río Indo, pero no cruza el Indo, o sea, que es lo que es actualmente Afganistán y Pakistán. Entonces los griegos se establecen en toda esa región, ¿no? Y después el abuelo de Asoka aparentemente derrota a los griegos que estaban localizados ahí, pero a partir de la llegada de Alejandro, entonces entra en contacto el budismo con la civilización griega, ¿no? Entonces es a partir de allí de que hay una interacción muy fructífera entre los griegos y el budismo, ¿no? Entonces son los griegos los primeros que representan al Buda en imágenes. Esa imagen que está en la primera lámina, a ver, vamos a verla, es de Gándhara, que es la zona que actualmente es el sur de Afganistán, Pakistán, o sea que es una civilización griega. ¿Dónde está apostado? Sí, esa está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Esa imagen es una piedra, ¿no? Es del siglo III de la era común. A ver. Y el que está en Tailandia. O sea, si ustedes ven eso, o sea, él es occidental, el Buda ahí, ¿no? ¿No? A ver si lo puedo agrandar para que ustedes vean. Mañana les voy a poner una lámina con... Es muy hermoso esto. ¿Y cómo de qué tamaño es? Esto tiene... Ahora les digo. O sea que vale la pena hacer un viaje para ir a verlo. Y volver. Pero el original está en el museo. ¿Cómo? El original está en el Metropolitan. En el Metropolitan Museum en Nueva York. Sí. Y está todo Ananda llorando ahí, o sea, toda la escena, ¿no? Pero permíteme un segundo porque aquí tengo la información. Podemos buscar en Google. O sea, este famoso esto. Aquí está. O sea, ve Pakistán, Gándhara. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Entonces, los griegos son los que representan por primera vez al Buda. Es increíble, ¿no? Y después los países de Asia copian a los griegos y entonces empiezan a representarlo en imágenes. Hay toda una tradición de arte, ¿no? El arte de Gándhara, ¿no? Ok, ahí tiene las dimensiones. 66 centímetros de alto, 66 centímetros de ancho y bueno, 7.6 de profundidad. Ahí está, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen toda una escena, ¿no? Ese que está allá abajo a la izquierda, Ananda llorando, ¿no? La muerte del Buda. El otro que está meditando, mire, a la derecha hay un monje meditando, ¿no? Y allá arriba están los malas, ¿no? Llorando, ¿no? Es es increíble esto. Pero miren la cara del Buda, a ver si tiene una serenidad, Es un bebé, ¿no? Entonces, para mí esta es la estatua de Parinivana más hermosa que hay. Sí.
Sí, o sea, porque captura, digamos, a ver si puedes mejorar la resolución. Entonces, son los griegos quienes aparentemente... Además, los griegos representan esto que está relatando, que pasó bastante más lejos que Pakistán, ¿no? O sea, de donde se murió Buda y todo esto, se está contando a Pakistán, a donde le llega la historia y la representación, pues sí, porque toda esa zona, digamos, fue influida por el budismo. Era budista antes, ¿no? Toda esa zona. Y de hecho hay este libro que se llama el Milinda Paña, las preguntas de Milinda, que ese libro es parte del canon, que bueno, que fue escrito a lo mejor alrededor del comienzo de la era común, que son el diálogo entre un monje Theravada que se llama Nagasena y el rey histórico, es un rey histórico, Meniandros, que es un rey griego que vivía ahí. Entonces es muy interesante porque bueno, eso refleja, digamos, un poco el encuentro de dos civilizaciones, ¿no? La civilización griega y la civilización budista. Pero en última instancia fueron los griegos quienes le pusieron forma al Buda, ¿no? Ajá. Y en el arte de Gándhara hay cosas increíbles, estatuas. Y están repartidas en el museo de todo el mundo, por ejemplo en el British Museum, hay un museo en Francia también que tiene cosas, en París que tiene el Winnet Museum en Francia. ¿Cómo? También en Chicago hay cosas buenas, o sea que ya, pues ahí está el Buda. Tiene bigotes, no se ve. ¿Ah? Pero sí están representados como un joven. Sí, no muy grande, eso también es otra cosa. Sí. Como con cabello. Con cabello, no sé. Con cabello también, y también, o sea. Pero sí, lo que es increíble, bueno, lo que pasa es que a ver si puedo tener mejor resolución aquí, a ver. ¿Por qué no se ve mejor resolución? A ver. Pues el semblante es lo que yo creo que está muy bien logrado, ¿no? La serenidad, la paz que tiene, ¿no? O sea que en realidad quizás los griegos les enseñaron toda la cuestión del arte, o sea, de estatua y escultura a Asia. Por ejemplo, en los diálogos de Platón, como que hay mucha similitud en la forma que están los discursos, ¿no? Que es la manera de preguntar. Ajá. O sea, del maestro que pregunte lo que... Ajá. Y Platón y el Buda son más o menos contemporáneos. Sí, ajá. Y incluso menciona, claro, eso no, en los estudiosos de Occidente no, o sea, refutan esa idea, pero Platón sí menciona la idea de la reconexión. O sea, no reconexión, sino que habla del conocimiento que se trae de otras vidas. Pero obviamente, digamos, los filósofos occidentales dicen, no, es que eso no se está refiriendo al conocimiento, a que haya reencarnación, no manejan eso. Ajá. Que de alguna manera como guardado algo aprendido de otros libros.
Y seguramente había, ¿no?, un contacto, o sea, entre Grecia y India, ¿no? Lo que pasa es que, bueno. Bueno, ahora una pregunta: ¿cómo era el Buda? O sea, físicamente hablando, o sea, porque todas esas iconografías y esas figuras y todo, pues sí, están bien y todo, pero ¿quién sabe si fuera el Buda? No, yo creo que cada país lo representa como si fuera de él, ¿no? Porque no, y era indio, o sea, era moreno, ¿cómo era? ¿O cómo eran los sakyas? no sabemos, ¿Cómo eran los sakyas? porque también está la raza aria, ¿no? Bueno, pero ahí hay mucha especulación, porque dicen que los arios no llegaron nunca a Kapilavastu. Pero la clase de los catillas eran arios, o sea, porque se decía que las primeras 3 clases eran de la raza aria. Sí. Entonces, pero sí, también hay toda una cuestión así de no sé, de hacerlo más que humano. Sí, en los comentarios, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, ¿cómo? Sí. Entonces, con relación a su fuerza física y no, entonces y es, no sé, yo creo que es sugerente el hecho de que al Buda no se lo haya representado en imágenes por tanto tiempo.